Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, un lugar resiliente. Yo soy Manuel Puc y el día de hoy pues aproveché el día para grabar una serie de podcast. Uno va a ser una cuestión pues de la masculinidad. Es un tema muy interesante sobre los hombres y cómo nos afecta de manera social y cultural. El siguiente tema va a ser sobre la depresión porque estamos en septiembre. Es cuando se habla mucho de estos temas de la depresión. También quiero hablar y tocar el tema de Ayotzinapa y los efectos psicosociales y psicológicos que causó a raíz de este caso. También vamos a tratar, o sea, no en un solo podcast, va a ser por partes. Y por último, el tema que es sobre las relaciones interpersonales y cómo, no específicamente un manual de cómo dejar a la persona, sino dar algunos puntos del por qué es importante dejar ese tipo de relaciones. Si se puede, grabo dos. Si no se puede, grabo uno. Pero el chiste es hacer una serie de podcast específicamente para estos temas, ¿no? Y es muy curioso porque estos temas tratan sobre la depresión, la ansiedad, excepto el de Ayotzinapa. El de Ayotzinapa es muy aparte, muy aparte. Considero que hay que hablar de esos temas porque se van a cumplir, si no me equivoco, 8 años de lo que pasó en Iguala. Pero sí es de importancia, para mí es importancia, es vital hablar sobre esto por cuestiones de la salud mental y cómo ha afectado a las personas. No, es una investigación que llevo muchos años, pero bueno, vamos a darle al tema y el tema es miedo a dejar las relaciones. Bueno, últimamente pues sí he estado hablando mucho sobre relaciones interpersonales y cómo pues gestionarlas, algunas señales de qué pasaría o cómo nos daríamos cuenta que un familiar o nosotros mismos estamos en una situación la cual no nos es favorable, o sea, no nos sentimos cómodas y cómodos. Y pues el día de hoy no quiero decirlo de esta forma, no es como que motivarte, no, sino hacer conciencia y reflexión sobre algunas relaciones, ¿no? Si tú identificas que te sientes violentada o violentado o no te sientes a gusto, pues es eso, reflexionar y hacer acto de conciencia de eso. A veces pasa que estamos en una relación y normalizamos ciertas cosas. Creo que ya hablamos de hecho de la violencia y la agresión. Ojo, creo que no especifiqué bien qué es la violencia y qué es la agresión, aprovechando que estoy llevando la clase de violencia política y social. Es eso. Vamos a especificar una cosa. La agresión es una serie de patrones, a veces de conducta, las cuales son de forma instintiva, o sea, no tienen una intención. Es de forma biológica, es innata. Qué bueno que lo estoy repasando porque creo que va a aparecer en mi examen. Perdón si me río, pero pues es importante. Ahorita que tengo la fresca la información es esa. La agresión son cosas que pasan y a veces es inevitable. Por ejemplo, estás en la calle, llega una persona, te quiere asaltar, le das un golpe. Eso es agresión. Lo que pasa es de que a veces decimos que la persona es muy agresiva, ¿no? Entonces tenemos muy mal colocado estos términos sobre violencia y agresión. Entonces decíamos la agresión es algo que sucede, es algo espontáneo, es algo que es de la naturaleza, es algo biológico, a veces lo necesitamos para defendernos y defender a otras personas. Este, eso es de la parte biológica. Y la violencia es una serie de patrones que se ejerce control sobre la persona. Ojo con esa palabra control. ¿No? Puede ser de forma sistemática, cultural, de forma directa, que son los golpes, las agresiones, los insultos, escupir, empujar, humillar. La cultural, o sea, afectar a las personas por medio de sus etnias,
Hay algo muy importante que quiero que sepan. Hay algo que se llama lenguaje inclusivo y no, a veces hay gente que dice es que suenas muy moralista cuando tocas el tema de la inclusión. Desde mi formación profesional, cuando nosotros y nosotras estamos redactando algún tema o sirve mucho en metodología de investigación, es importante dar a respetar a las personas. Entonces el lenguaje es una forma muy sutil de insultar y a veces agredir, ¿no? Y entonces es muy importante decir eso porque me lo han dicho en TikTok, me lo han dicho en post de Facebook, de que, ay, ¿por qué usas el mismas, el mismos, el hombres, el mujeres? ¿Por qué? Porque pues es importante ejemplificar y tener un buen lenguaje, por lo menos no profesional, pero sí de una forma que respete a las personas. Entonces, pues es muy importante hacer énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decíamos que la agresión, la violencia, pues forman ese tipo bueno, más que nada de la violencia. Entonces, nosotros nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? A veces nos damos cuenta cuando una persona es muy violenta, ¿no? Nos damos cuenta que la persona nos maltrata psicológicamente, nos maltrata de forma que hasta nos quita nuestro dinero o lo que nosotros aportamos en una relación. Porque no específicamente tenemos que aportar dinero, ojo, pero sí es una cuestión de que no, pues no te voy a dejar salir, o te voy a quitar tu dinero, o te voy a quitar tu celular, eso es un tipo de violencia, ¿no? El hecho de ir y atentar contra una persona en contra de su voluntad. ¿Se acuerdan que les había dicho sobre la violencia, que es algo que a veces es estructural, es decir, a veces está en la cultura y está muy normalizado del hecho de que obedecer todo el tiempo a la persona y no debemos de someternos a ese tipo de cosas. La esclavitud es el año de 1800, ¿saben? Y hay muchas personas que no lo saben y hay muchas personas que tienen mucho miedo del hecho de dejar ciertas relaciones, ¿no? Y ahorita estoy hablando de la forma o de la parte pues oscura de las relaciones, porque a veces pasa de que normalizamos muchas cosas. Se los digo porque yo lo he vivido, me ha pasado el hecho de que me ejerzan control sobre mí. Y no es precisamente hacerme la víctima, es exponer lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo igual le caí en eso de que, ay, no salgan tus amigos, o no, pues sabes que, eh, dame tu teléfono, las contraseñas de tus equipos, de tu computadora, de tu teléfono, y no debería de ser así, la verdad. Ahorita estamos hablando de la parte muy oscura, o a veces perturbadora, porque a veces nos damos cuenta cómo la gente vive y no hacemos nada al respecto. Lo peor de todo es de que la gente lo tiene tan normalizado, es de que, ay, es que me gusta que me traten así. Y no, hay una serie de cosas por las cuales las personas hacen y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta pero no queremos reconocerlo. La mejor forma de aceptar, de avanzar en un problema es aceptarlo. Y es un trabajo de verdad sumamente muy difícil. De verdad no quiero como que culpar a las personas, pero entiendo que es muy difícil y muy complicado aceptar en mi posición la cual yo me encuentro, ¿no? Hay otra cuestión, o vamos a hablar de la parte entre comillas sutil, pero de igual forma es dolorosa. Es sutil yo digo de una forma sutil porque es muy pasiva, pasa desapercibido. Y la cuestión de que tenemos relaciones interpersonales, ya sea de amistad, familiar, laboral, la cual pues no machamos, no, ya no conectamos y estamos ahí. Y no ya, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado de que, oye, vamos a salir y no salimos. A ver, para empezar la amistad, o bueno, más que nada la amistad, ahora vamos a entrar en el terreno de la amistad. No precisamente hay que hablar todos los días, no hay que mandarnos fotos todos los días, si no se quiere y no se puede, no pasa absolutamente nada. Pero si te das cuenta, cuando una persona está contigo y eso igual importa, porque por ejemplo yo tengo mis amigos de muchos años
Y de vez en cuando nos hablamos, ¿no? De que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No, pues bien. Y ya, te doy el mensaje y cuando nos vemos retomamos la plática de ese 5 o 3 años. A mí me pasa mucho con mis amigos, ¿no? De que nos vemos, platicamos y luego pasan años, no nos vemos, pero estamos al pendiente. Y créeme que si en algún momento ellos ocuparan algo de mí, voy a estar ahí. Porque de eso trata la lealtad, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que las cosas ya no funcionan. Vamos a combinar esto con lo otro. Entonces hablamos de que hay relaciones que la verdad ya no checan, ya no pegan, ya no funcionan. Y nos deprimimos tanto y tenemos ansiedad de querer arreglar las cosas, de querer controlar todo. Independientemente si estamos en una situación de violencia o no. Decimos ya basta, ya lo quiero dejar, pero no sé cómo. Y entiendo que es muy difícil. Y a veces la forma más sutil o muy pasiva que podamos ver, desde que nos ignoran, desde que nos dejamos de hablar, desde que yo sienta culpa de que hice algo mal, pero en realidad no hice mal, es ahí cuando empiezan las cosas, es ahí cuando empiezan los problemas de depresión y ansiedad y ese tipo de cosas. Porque no entendemos qué pasa y una vez que lo entendamos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no avanzamos y nos paralizamos. Decimos, ay, es que no puedo, tengo mucho miedo, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero es eso. Creo que sería mejor dejar las relaciones una vez de que nos demos cuenta que yo considero que mientras más pasa el tiempo y los años, mejor lo aceptas y ya no te peleas con eso y dices, bueno, pues ya no me quiere hablar, no me quiere hablar y punto. Si no se quiere arreglar, no se arregle y punto. Entonces, es eso. Ay, había una mosca por acá, no me quiere dejar. Entonces, pues no sabemos qué hacer, no avanzamos, nos sentimos muy mal porque decimos es que no, es mi culpa o yo lo dejé caer la relación y no, a veces las cosas pasan así. Lo mejor que puede hacer una persona es dejarlo. Créeme que cuando dejas cualquier tipo de relación que te haga daño, te sientes mejor. Al fin y al cabo es una de las mejores decisiones. Créeme que te lo estoy diciendo que siempre había tenido problemas de apego emocional y codependencia. Y hoy me siento muy en paz y muy tranquilo el hecho de saber de que no le debo nada a nadie ni hice lo mejor que pude hacer en el tiempo que estuvo la persona. Si hay algo de la red pill que conozco o hay algo de la red pill que puedo rescatar, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, pero estoy de acuerdo que se debería usar la red pill para tener relaciones sanas y buenas. Es que a veces las personas son temporales y yo creo que esa es una red pill muy buena porque es algo de la vida, es algo que todos sabemos pero no aceptamos y es muy doloroso aceptar verdades duras como la que te estoy diciendo. El hecho de pensar de que la gente se tiene que ir y se tiene que ir y punto. Y no podemos aferrarnos, ¿no? Hay una metáfora muy bonita que es, nosotros en la vida, las personas los tenemos como pajaritos. Nada más abrimos la celda para que coman y ya los tenemos encerrados. Pero una vez que el pajarito se quiere ir, lo dejamos ahí encerrados. ¿Por qué no abrir esa jaula? ¿No? ¿Por qué no dejar ir? De verdad, o sea, no quiero como que romantizar esto, pero sí quiero darle una connotación del amor propio. El amor propio es dejar ir sin retener, ¿no? Y eso es en todo. Trabajos, proyectos, no lo sé, porque llega un punto que ya no funciona. Y lo mejor es dejar ir. Y está bien llorarlo, y está bien deprimirse y caerse por la pérdida. Es normal, hay algo que se llama duelo. Hay un podcast que tengo hablado de los procesos del duelo, cómo funcionan, así, y es normal. Tiene que pasar. A veces pienso que mientras más hablas del tema te fastidias. Llega un punto que ya no quieres tocar el tema. Por ego, por dolor, por lo que tú quieras.
Es un punto de que estás hablando todo el tiempo de lo mismo, que ya te o fastidias a la otra persona o te fastidias tú. Pero es eso, ¿no? Háblalo con quien tú quieras que sea necesario. Justamente ayer estaba hablando con un amigo y le decía, mira, yo me siento así con esta persona. Y la neta, yo no te lo quería decir, porque de antes yo dependía de la validación de mi amigo. Es decir, que dependía mucho de lo que él me iba a decir. Y a veces dejaba que él me dijera qué hacer. Pero como le dije a él, y eso es muy cierto, y de aquí a que esté, sé que no estás haciendo eso, pero muchas gracias, mi hermano. Pero es eso, mira, me da mucho gusto que resuelvas tus problemas. Pero si quieres desahogarte y contármelo, no hay problema. Sabes que está la puerta abierta. Y sí es cierto. A veces nosotros nos queremos desahogar y hablar del tema. Que no importa lo que vayan a decir los demás. Nada más queremos desahogarnos y está bien, ¿no? Y es eso. Es eso, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es uno buscar a una persona de confianza y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto, ¿no? Y lo hablas y lo platicas para expresar tu idea, a lo mejor en tu diálogo o en tu discurso, en lo, como lo quieras llamar, lo que estás hablando, te vienen unas netas o te vienen unas ideas, ¿no? En las cuales no sabías que tenías, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que se aferra años en una relación, pero muchísimos años, que se quedan ahí. La verdad ya no estamos en las épocas del 1980, 70, 60, 50, que conocemos una persona y allí nos vamos a quedar para toda la vida hasta que estemos viejitos. Sí, hay casos. Hay casos en los cuales hay gente que se queda muchos años, pero porque su amor es recíproco. No tengo idea. Y hay gente que sí se queda años, pero pues están en una posición de sumisión y control. Es decir, que pasan muchos años juntas o juntos, pero porque una persona le ejerce violencia y poder y por miedo no se va o por cuestiones religiosas de que es que yo me casé por iglesia y que tengo que cumplir la palabra de Dios. No me quiero meter en esos temas, o a lo mejor sí me voy a meter, pero de una forma que suene pues respetuosa. Pero eso, no hay que estar. Hay algo que dice Lalo Rocha muy importante que tengo hablado en mi TikTok, ¿no? Que es. Ay, se me olvidó esa frase, pero específicamente dice que prefiero estar en un lugar donde se me extrañe a un lugar donde estorbe. Cuando busque la frase se los diré bien. Pero es eso, o sea, ¿por qué estar en un lugar donde no encajamos? Y tampoco es la cuestión de darnos a desear o darnos a extrañar, ¿no? Y a lo mejor a la persona igual y no le importa si te vas o no. Pero la que le debe de importar es a ti. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de tu salud mental y de tu amor propio. Y el amor propio es dejar ir cuando de verdad ya no funcionan las cosas. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Va a llegar un punto en el cual vas a llorar y vas a tocar fondo y vas a decir, pues valió la pena. O sea, y va a llegar un punto que vas a perdonar, que cuando veas a la persona vas a decir, híjole, yo tuve algo que ver con esa persona, independientemente si es amistad o fue una relación de pareja, vas a decir, bueno, pues qué bueno que creciste, de verdad se los juro de todo corazón. Yo veo a alguna exnovia o algún amigo la cual tuve que romper eso y lo lloré y lo sufrí y digo, órale, qué padre me pasó con una persona por ejemplo, de la escuela, lo digo abiertamente de todo corazón, una persona que de verdad pasé un mal momento y la culpé y le eché la culpa a ella. Le dije, es que por tu culpa, es que tú me hiciste, es que. Bueno, en realidad el que debería ser responsable de arreglar eso fui yo mismo. Yo fui la clave de todo. Y hoy en día la veo en la escuela o en su trabajo, donde sea, digo, híjole, qué buena onda y nos saludamos y todo. Y no es una cuestión de que yo sea una persona sumisa, de que, hey, ¿cómo estás? No, o sea, es una cuestión de moralidad, es un trabajo personal y hasta humano el hecho de perdonar y decir, bueno, pues te conocí, pues qué bueno que te vaya bien. Llega un punto que sana, porque mira, un tatuaje, ahorita que tengo uno,
tú te lo puedes hacer de forma intencional y te puedes ser responsable de cuidarlo. Porque pues, la verdad sí arde, no, nunca había sentido. Pero la diferencia es de que pues es algo que tú a voluntad has hecho. Y así pasa con las relaciones. Porque hay dos tipos de relaciones, ya sea de pareja o de amigos, las cuales tú voluntariamente te quitas ese dolor de encima. Y en ese caso pasas con un tatuaje. Pero llega un punto la cual algunas relaciones son inevitables que vayan a romper. Es decir, que tú ya no tienes voluntad sobre ello. Pero la persona sí decide cortarlo. O decide ya irse por el motivo que sea. Y duele. Y las cosas traumantes, las cosas dolorosas son como las cicatrices. Ve en tu mano, en tu brazo, en cualquier lugar. eh, que un día te lastimaste y te adoloriste tanto que no aguantaste el dolor. Pero hoy en día ves esa cicatriz y lo tocas ni te duele. O lo recuerdas y es como que, ya pasó. Y eso pasa en la vida. En fin, ese es un tema que quería tocar. Espero que te encuentres muy bien, de verdad no tengas miedo, o de verdad sí ten miedo, la verdad sí da miedo dejarlo, porque tienes miedo a qué va a pasar, qué voy a hacer sin esa persona, pero créeme, es una de las mejores decisiones de la vida. Así como el anterior podcast hablaba sobre el miedo a la vida, pues creo que compagina bien con eso. Obviamente esta no es mi opinión absoluta, pero sí es una de las recomendaciones que te digo. Y es lo que me ha pasado en mi experiencia como ser humano, como paciente de psicología y así. Y va a seguir pasando. Y el hecho que me pase ahorita no significa de que no me va a pasar nunca. Obviamente va a pasar. Obviamente se va a ir una persona que yo quiero mucho. Pero mientras más yo entienda esto, mejor me voy a sentir, ¿no? Y quédate con eso de que siempre hice lo correcto, hice lo mejor. Hice lo que pude y eso nadie me lo va a quitar. En fin, cuídate muchísimo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y mucho ánimo. Últimamente ha habido lluvias y tormentas y medio ciclones, pero date cuenta de eso. Quédate con esa metáfora que después de la tormenta viene la calma. Así que tú no vas a ser excepción. Recuerda que eres una persona muy valiosa, eres una persona muy importante en este mundo o para el mundo de otras personas, que no vale la pena estar llorando por o bueno, de verdad a veces sí vale la pena el dolor, pero no vale la pena quedarse ahí. Recuerda que la gente te va a recordar mucho por cómo te levantaste más cómo te caíste. Que tengas buen día. Yo soy Manuel Pug. Si deseas de comentarme algo, ahí te dejo mis redes sociales en la cajita en la descripción. Y nada, cuídate muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Ya mandé demasiados abrazos, ya están bien apapachados el día de hoy, son bien suertudotes, suertotas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Buenas tardes, noches o días. Chao. Cajita en la descripción. Y nada, cuídate muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Ya mandé demasiados abrazos, ya están bien apapachados el día de hoy, son bien suertudotes, suertotas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Buenas tardes, noches o días. Chao.